Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Radio Cosmos, donde el único límite eres tú. Este programa es para una audiencia con conciencia. Dentro del nuevo modelo de comunicación de la Gran Logia Cosmos del estado de Chihuahua, estamos continuando con la grabación de otro episodio más. Y al público que amablemente nos escucha esta tarde, quiero decirles que hoy tenemos a dos invitados muy especiales, a dos miembros de la institución masónica. Nos acompaña en esta ocasión el querido hermano Óscar Enrique Castillo Flores. Él es miembro activo de la respetable Logia Simbólica Constancia y Trabajo número 1, es grado 33 y doctor en Derecho. Bienvenido, Óscar, buenas tardes. Buenas tardes. También contamos con la valiosa presencia de nuestro querido hermano Edelmiro Ponce de León Estrada. Él es curador del Museo de la Lealtad Republicana Casa de Juárez, del Museo de Hidalgo y de la Galería de Armas. Su especialidad es la historia y sobre ello seguramente que nos dirá muchas cosas interesantes esta tarde. Bienvenido, Edelmiro, buenas tardes. Buenas tardes, querido hermano, muchas gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Gracias. Bueno, pues sean bienvenidos. El tema de hoy pues tiene una característica muy especial. Vamos a hablar de muchas cosas, sobre todo en dos líneas, que es por un lado lo histórico, pero también con nuestro querido hermano Óscar, de un tema que pocas veces se profundiza en él. Y bueno, ya en anteriores emisiones habíamos hablado de qué era la masonería, cuáles eran los mitos y leyendas, y habíamos hecho énfasis anteriormente de por qué razón a la masonería se le vinculaba fundamentalmente al poder político. Sin embargo, hoy, bueno, yo quiero preguntarle aquí a Óscar de un tema totalmente distinto, y es el papel de la masonería o de los masones más destacados en la música. Mira, hermano, la masonería ha sido tan grande y ha permitido, gracias a su pluralidad, que cualquier hombre libre de buenas costumbres se afilie a ella. Y por lo mismo ha llamado la atención tanto a músicos como a literatos, como a políticos y pensadores. Y por lo mismo hemos tenido la fortuna y la oportunidad de que seres humanos que son talentosos por naturaleza con la música se hayan acercado a nosotros. Y entre ellos tuvimos al famoso Mozart. Él fue miembro de la masonería, estamos hablando de finales del siglo XVIII, en el país de Austria, donde él es iniciado y llega al grado de maestro incluso. Fue un militante activo hasta el día de su muerte, imagino. Así es. Incluso Mozart le encantaba tanto y asistir a la logia que invitó a su padre, a Leopold Mozart, a ser iniciado. Además, Mozart tenía un cariño muy especial por Joseph Haydn, a quien le decía Papa Haydn. Lo concebía como su padre en el ámbito musical, por así decirlo. También a Haydn lo invita a unirse a la francmasonería y los tres convivieron en el mismo taller. Y en ese taller donde estaba Mozart había otro hermano que se llamaba Emanuel Schikaneder. Este hermano se dedicaba a la empresa teatral. Representaba otras obras y también comenzaba en el incipiente mundo de la ópera, aunque ellos tendían más a la ópera popular, es decir, un teatro popular donde no fuera para las clases pudientes, sino para el pueblo normal. Bueno, pues más adelante le seguiremos preguntando a Óscar porque él es autor de un libro magnífico que nos habla más a detalle de este tema de Mozart y la masonería. Se los recomendamos ampliamente. El libro que nuestro hermano publicó ya hace algunos años es La flauta mágica y su interpretación, y de ello estaremos hablando más adelante. Edelmiro, hay un tema que a la gente le despierta mucho interés con relación a la institución masónica. Los orígenes de esta institución pues son milenarios, son muy antiguos, y hay muchas tesis al respecto. Tú, con los estudios que has tenido desde el campo de la historia, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Sí, queridos hermanos, una de las mayores incógnitas del mundo masónico es cuál es su origen.
Hasta la fecha esa pregunta no ha podido ser contestada. No existen vestigios que marquen cronológicamente un momento en el tiempo de reuniones masónicas en algún punto del mundo, aunque sí existen sitios históricos que denotan tal actividad conteniendo mensajes que únicamente los grandes iniciados pueden descifrar. Siempre se ha considerado a la masonería como un ente sectario con oscuros antecedentes que provienen de doctrinas secretas, herméticas y profanas, en las cuales se incluyen prácticas satánicas y hasta antropófagas. Nada más falso. La respuesta sería simple si consideráramos que desde que nació el hombre o se formó en sociedad, nació la masonería. El hombre es un ser social por naturaleza. Es lógico que desde sus primeros pininos en sociedad buscó la manera de convivir en ella, satisfaciendo sus propias necesidades, compartió sus capacidades con el resto de sus congéneres. Así es como nace la masonería. El día que dos o más personas tuvieron necesidad de compartir sus inquietudes o sus atributos, nació la masonería. Pero esta circunstancia ofrecía desde luego conflictos con el resto de la sociedad, que carente de estos atributos difícilmente habría de sumarse. Esta situación negativa obligó a que estos hombres excepcionales se aislaran totalmente del resto en lugares poco concurridos y discretos, y hubo de crear un lenguaje especial y señas que solo los iniciados podían descifrar. Bueno, hoy estamos celebrando, ya lo habíamos mencionado en uno de los programas anteriores, celebrando los 300 años de la fundación de la conocida como masonería moderna. Tú, por los estudios que has tenido, ¿a qué conclusiones llegas? ¿Cómo has visto el desarrollo en estos 3 siglos de lo que es la masonería especulativa, Oscar? Pero sabemos que hace 300 años inicia la era actual de la francmasonería. Es donde comienza ya a organizarse el gremio, como lo conocemos actualmente. Cuando dejan de preocuparse para sí mismas aquellas logias de pensadores, de gente libre y algunos titulares de oficios, y comienzan a aglutinarse en lo que ahora se llaman las grandes logias. Sí, incluso lo que da inicio a la actual etapa de la francmasonería es la creación de la actual Gran Logia Unida de Inglaterra, que es cuando en aquella taberna de Londres se unen 4 logias y Anthony Sayer se erige como el primer gran maestro de la orden francmasónica. De ahí la masonería comienza a expandir su organización al continente europeo, Francia, Portugal, posteriormente España, y se importa hacia América del Norte y posteriormente hacia América del Sur, y también nuestro país que queda incluido. Posteriormente, 10 años después o 15 años después de la fundación de esta primera gran logia, es que la francmasonería comienza a expandirse a partir de sus grados simbólicos de los universales, que como sabemos son aprendiz, compañero y maestro, y empiezan a crearse los altos grados. Y es cuando también comienzan a crearse los ritos francmasónicos que conocemos en la actualidad, hasta desembocar en uno de los más conocidos, que es el rito escocés antiguo aceptado, aquí en nuestro país, también el rito York, que es el rito americano, o incluso el rito nacional mexicano, que se creó a inicios del siglo XIX. Bueno, tú conoces, tú también estás en el rito de York, ¿y qué similitudes y qué diferencias encuentras con el rito escocés? Hay 2 grandes similitudes entre ambos. Uno, es la forma de impartir las enseñanzas morales, éticas y filosóficas en los grados. Se usa también la dramatización. Segundo, es sobre todo el respeto y la tolerancia a la creencia propia de cada hermano y la tendencia hacia el mejoramiento del hermano que va ingresando. Aquí en México se caracteriza el rito de York por ser un poco más conservador, y ahora el escocés es más liberal. Cuando hace 200... En el siglo XIX era a la inversa. Así es, hace 200 años era al revés. Y ahora el rito de York ha estado creciendo poco a poco, y el rito escocés sigue siendo el rito predominante del país. Incluso nosotros tenemos una gran logia regular por cada entidad de la República, el rito escocés antiguo aceptado, y el rito de York solamente tiene una a nivel nacional.
Bueno, y así sucede incluso aunque los son de otros escocés, pero bueno, no me atrevería a afirmarlo, pero creo que México es el único país donde tiene esta organización en la que hay una gran logia por cada, en este caso, entidad o estado de la república. En otras partes la gran logia tiene un carácter eminentemente nacional, el gran maestro tiene jurisdicción y autoridad sobre toda la nación. Bueno, hablando de lo que mencionaba Oscar, de cómo a partir de la fundación de la Gran Logia de Londres, cómo se fue expandiendo, pues desde el siglo XIX o antes, Elmiro, la masonería llega a México. ¿Cómo es que sucede esto? En Chihuahua, ¿cómo llega la masonería? Bueno, pues existen testimonios de que José Fernando Ramírez, un personaje muy importante, muy distinguido, inclusive es el que descifró el calendario solar. Fue el Champollion mexicano. Sí, es una eminencia. Él creó aquí en Chihuahua la apoteosis de Hidalgo junto con José María Sánchez Pareja y otros personajes. Inclusive se dieron a la tarea de reunir objetos que hubiesen pertenecido a los primeros héroes de la independencia en Chihuahua cuando fueron procesados aquí, y se logró reunir algunos muebles y algunas cosas que eran de sus pertenencias, muy pocas. Y así es como nació al poco tiempo la primera logia masónica en Chihuahua, pero se dice que era del rito de York. Las primeras manifestaciones de logias. Luego llega Poinsett y el ministro y pues estadounidense, tan polémico para algunos. Sí, el nefasto Poinsett. Desde el punto de vista político, bueno, pues él venía representando los intereses de los Estados Unidos. A ese grado es que se generan aquí conflictos muy sangrientos entre las dos vertientes, las dos corrientes, escocesa y porque yorquina. la escocesa pues, se disuelve y se une al rito de York. Posteriormente es al revés, desaparece la de York y toma más fuerza la del rito escocés. Ahora bien, hay un espacio con todo esto que hemos mencionado, ustedes nos han hecho el favor de mencionarlos. Hay un espacio común en el que definitivamente creo que la institución masónica resalta, y es el hecho de que de alguna manera la institución masónica se está ligada por naturaleza, por fin, por propósitos, está ligada a la educación, está ligada al aspecto cultural y no nada más, como ya lo hemos mencionado, no nada más a una actividad política que mucho es de lo que se le ha señalado. En este sentido, hablando de masonería y cultura, y bueno, estábamos hablando hace rato de Mozart, esa obra, entre las múltiples que él generó, ¿qué tiene de especial esa obra de la flauta mágica y cuál es su relación con lo masónico, Oscar? A esta ópera se le conoce como, valga la redundancia, la ópera masónica por excelencia. ¿Por qué? Porque tiene dos ingredientes muy importantes. Para que una ópera quede completa requiero los dos elementos: el libreto y la música. Comúnmente ambos se crean de manera independiente por personas diferentes. Hay maravillosas excepciones como el caso de Ruggiero Leoncavallo, que él escribió el libreto y la música para Pagliacci. La flauta mágica está dividida entre dos francmasones, la música para Mozart y el libreto fue de Emanuel Schikaneder, el masón que estaba en su misma logia que mencionabas hace un momento. Ambos compartían el mismo taller. Incluso hay una pintura de aquella época de esa logia en donde en la esquina inferior derecha están sentados juntos y están platicando. Qué bella estampa, ¿no, hermanos? Ver a dos personajes en el mundo masónico. Y bueno, ¿y qué nos dice esa obra de la flauta mágica? He escuchado que incluso
pues se deja entrever entre la trama de su libreto, que se trata prácticamente de la dramatización de lo que sería una ceremonia de iniciación. ¿Estamos en lo correcto, Oscar? Así es. Lo que intenta hacer Schikaneder en esa ópera es comunicarle al mundo, al público, que la francmasonería nada tiene de malo. ¿Por qué? Porque estos hermanos vivieron una época muy difícil en Europa, ya que se empezó con el problema de los Illuminati, donde aquella famosa asociación que creó Adam Weishaupt, que se encontró una carta que mencionaba que había ciertos problemas, que habían ciertas intenciones que no le gustaron a las casas reales de Europa. Incluso la francmasonería comienza a ser regulada. En la época de Mozart había 3 logias en su ciudad, las tuvieron que reducir a 1 por orden real. Entonces, para evitar y tratar de detener esa mala fama que se le estaba dando a la orden, es que Schikaneder decide mostrar al público qué es lo que hace en parte la francmasonería y demostrar que su objetivo es mejorar al ser humano. Incluso, muy adelantado su época, les tengo que adelantar al final, hacen un llamado a la igualdad entre los sexos. Al final de la ópera, tanto una mujer como un varón ingresan a la sociedad de los iniciados. No es nada más ya de varones, sino que ambos sexos pueden entrar, como antiguamente la francmasonería era exclusivamente varones. Ya sabemos que en nuestra actualidad ese obstáculo ya se superó, por fortuna, tal y como debe ser. ¿Qué es lo que hacen los hermanos? Bueno, en el primer acto te presentan a los personajes, te van dando la guía de hacia dónde van, y en el segundo acto es cuando se hace toda esta representación dramática de cómo el ser humano es sometido a los 4 elementos, que han sido pruebas que no son exclusivas de la francmasonería, sino que ha habido otras sociedades, otros grupos que las han utilizado como una forma, llamémoslo así, de purificar y de preparar a la persona para que ingrese a esta nueva etapa o a esta nueva vida abierta al conocimiento y a la pluralidad. Eso es lo que principalmente vamos a ver en el segundo acto, con todos los elementos mágicos y dramáticos que Schikaneder y Mozart aportaron. Pues muy interesante, más adelante iremos desmenuzando. Decíamos que la masonería, algunos de los masones más prominentes aquí en la historia de Chihuahua han estado relacionados con el ámbito educativo. Tú conoces bien, Miro, porque yo te he escuchado decirlo, lo has afirmado en algunas ocasiones, que hubo masones que fueron importantes, por no decir las piezas más importantes, incluso en la construcción de instituciones tan importantes como lo fue o lo es la Universidad Autónoma de Chihuahua y creo que hasta el Instituto Tecnológico. Así es. Precisamente en una de las logias locales, que fue la Logia Constancia y Trabajo número 1, se gestó la idea del tecnológico en los años 40. Ahí el hermano López Dávila, el hermano bueno, es que se me van los nombres así Martín Barrio, no, era de la Mariano Escobedo. Martín Barrio más bien fue la Mariano Escobedo, donde se gestó precisamente el proyecto del Instituto Tecnológico Regional de Chihuahua, así era su nombre, y se instaló en 1947, 46-47, en el lugar en que está. Fue ahí la logia donde nació. Y unos cuantos años después, Martín Barrios Álvarez, maestro emérito del Instituto Científico y Literario y también de esa misma logia, Mariano Escobedo, presentó el proyecto de la Universidad del Norte. Había otro hermano que era muy político, era diputado, había pertenecido a movimientos sociales bastante fuertes junto con Silvestre, no era Terraza, no, era músico, ¿no? Beltrán, papá de Rubén Beltrán, el cronista. Él era líder sindical en Santa Eulalia.
y todos ellos estaban agrupados precisamente en la logia Mariano Escobedo. Y cuando Martín Barrios Álvarez presenta el proyecto de la Universidad del Norte, pues todos lo secundaron, y el diputado fue y presentó al entonces candidato Sotomayor el proyecto de la universidad. Lo acogió inmediatamente y resulta que cuando fue a comunicarle, el hermano fue a comunicarle a Martín Barrios Álvarez, que ya se encontraba muy delicado de salud, casi se murió de un infarto porque se había hecho ya como, pues era una idea que él conservaba como propia, y se hizo tan así que el mismo candidato a gobernador le propuso que él mismo hiciera el proyecto de formación de la universidad, y se dio la creación de la universidad con muchos problemas, porque en eso fue cuando asesinaron a un taxista, y el día que se hizo la inauguración en el Instituto Científico y Literario, pues el gobernador salió por piernas porque llegaron los taxistas a romper esa reunión terrible. Pero precisamente la masonería chihuahuense tiene un lugar muy importante en el Instituto Científico y Literario del Estado. Y ahí se surgen pues las ideas intervienen muchos masones. Todas, pues son puros masones todos, tan así que cuando Ángel Trías, también se dice que fue masón, Ángel Trías, que fueron de los pilares, de los leales chihuahuenses que apoyaron a Juárez en Chihuahua, Luis Terrazas, Leandro Muñoz, todos ellos que eran egresados del Instituto Científico y Literario, se unieron. Eran puros jóvenes del instituto que fueron a enfrentar a los norteamericanos aquí en este pueblo cercano al Sacramento. Bueno, vamos, muy interesante realmente estos comentarios. Como ustedes pueden ver, amable público que nos escucha, pues estamos hablando de dos temas que no están ni tan separados, pero se juntan, un tema histórico con lo que también nos está mencionando nuestro querido hermano Oscar. Y de alguna manera, por lo que aquí han comentado, muchos masones de alguna manera por diferentes vías pretenden comunicar dentro de lo que es posible, comunicar a la sociedad en general lo que tiene que ver con la institución, sus principios, como una muestra aquí se ha dicho de reflejar que la institución masónica pues es una institución honorable. La masonería es una organización de carácter discreto que reúne a individuos en entidades conocidas como logias bajo el precepto de la fraternidad. Es filantrópica, es filosófica, simbólica y no religiosa. Su fin primordial es impulsar el progreso moral e intelectual de las personas. Por eso es que se rige por una base de principios que son los antiguos límites o los landmarks, para combatir la ignorancia, el fanatismo y la ambición, que son vicios que la masonería ha rechazado desde sus orígenes. Sus miembros conviven en perfecta armonía y colaboran en el progreso de la humanidad. Existe entre sus miembros apoyo incondicional y solidario, así como el espíritu de ayuda mutua. ¿Por qué se dice que es filosófica? Porque ama la verdad. ¿Por qué filantrófica? Porque ama a la humanidad. Y por eso es que dentro de esta rama de la filosofía considera que la evolución humana a través de la filosofía de la historia debe forjar la conciencia de los hombres, y por eso se considera la masonería una academia de enseñanza de la filosofía para forjar su conciencia. ¿Qué piensas, Oscar, de esto que nos comparte, esta reflexión que nos comparte Delmiro? Como dije hace un momento, la francmasonería se caracteriza por su pluralidad. Dentro de una misma logia puede haber hermanos de diferentes religiones, hermanos de diferentes profesiones, de diferentes oficios, que cuando van a compartir lo que conocen, los demás hermanos van a aprender. Y estos a su vez van a compartir lo que conocen con los demás hermanos.
Eso genera que un francmasón tenga un desarrollo integral, tanto en el ámbito filosófico, en el ámbito personal, en el ámbito académico, en el ámbito ético, en el que ustedes quieran. El francmasón puede crecer sin mayor problema y tiene un crecimiento regulado, ordenado. ¿Para qué? Para no crear un fanatismo, para no crear un académico extremo, no, sino que él sea una persona más útil para la sociedad. Siendo mejor para sí mismo, será mejor para su familia y sobre todo para el conglomerado en el que vivimos. Hace un momento les mencionaba que de alguna u otra manera los masones buscan transmitir los principios, bueno, en el sentido formal, mucho de lo que aquí se ha comentado se resume, se condensa en un código de ética, el código moral masónico, que como lo decía en anteriores programas, el hermano Guillermo López Nájera, se construye ciudadanía, es un modelo del buen ciudadano. Incluso, bueno, ese documento, para quienes nos escuchan, es un documento que está accesible en internet, pueden revisarlo, cada una de sus máximas, cómo van orientando precisamente el quehacer. Y volviendo al tema, aunque pareciera que nos podemos apartar un poco de lo central, de que los masones buscan de alguna manera transmitir o dejar entrever a veces en sutilezas, lo han hecho a través de distintos medios. Ya vimos uno que es la música, las artes, la pintura, incluso la cinematografía. Para conocimiento de quienes nos están escuchando, bueno, pues nuestro hermano Oscar Castillo, pues es un hermano que tiene un bagaje muy importante. Y bueno, pues también ha habido masones, hay sagas hablando de la cinematografía, hay películas en las que se deja entrever algunas cosas masónicas. Tú eres un estudioso, no nada más un seguidor de algunas de ciertas series, de cierto tipo de sagas. ¿Qué nos pudieras tú platicar al respecto, Oscar? Hay una que es famosa y muy evidente. Es la versión cinematográfica de un cuento de Rudyard Kipling que se llama El hombre que sería rey, realizada por Sean Connery y Michael Caine. Las referencias a la francmasonería son evidentes. Incluso los dos personajes principales que interpretan a estos dos actores son francmasones. Van a un país desconocido donde uno de ellos es aclamado como monarca debido a que porta un símbolo francmasónico, que es el que a la vez portaba Alejandro Magno. Más las enseñanzas que ves ahí, lo que escuchas. Incluso hay una escena muy interesante casi al inicio de la película, cuando el propio Rudyard Kipling aparece y los conoce en un tren, conoce a sus personajes. Y Rudyard Kipling también fue francmasón, es famoso por haber dejado en algunas de sus obras señas, cosas escondidas para dar a entender que era francmasón. Incluso basta leer el libro de la selva, sobre todo cuando los animales se reúnen junto a la manada de lobos, para descubrir cómo es la semejanza entre esa reunión de los animales de la selva con una reunión de francmasones dentro de su logia. Pues vean qué interesante, igual lo que nos dice Elmiro de cómo la historia, la masonería es heredera en muchos sentidos de muchas doctrinas, de muchas corrientes, de muchas tradiciones iniciáticas. Por eso es que se rige por los principios de libertad, de igualdad y de fraternidad, para el respeto de la dignidad humana y el pleno derecho a su desarrollo. El espíritu de libertad en el seno de la masonería, mediante la evolución y el progreso, ayuda a romper cadenas de la miseria, de la ignorancia, de la superstición, y libra a los hombres de la explotación y el despotismo, y en cambio lucha por emancipar y unir estrechamente a la especie humana, que es precisamente lo que... Ahora hay que decir que esto no se logra de la noche a la mañana, no. Es un proceso, en términos generales, largo, muy largo, cuesta esfuerzo, tiempo, es decir, siendo la masonería una institución iniciática, es decir, a la cual se ingresa por medio de la realización de ceremonias iniciáticas que recogen mucho el simbolismo de otras tradiciones. No, y porque mantiene lazos fraternales para combatir la ignorancia, la apatía y las pasiones insanas. La convierte así en una escuela de enseñanza mutua, como vos
Preciso. Por eso los masones jamás debemos olvidar los sagrados principios que inculca la masonería y que son vivir honradamente para cumplir los deberes sociales, cumplir con los deberes cívicos al obedecer las leyes, el deber de conciencia al aplicar la razón y obrar con justicia, amar a nuestros semejantes deseándoles el bienestar personal, auxiliar al necesitado y proteger al débil para finalmente obtener la emancipación física y material, moral e intelectual. Hay muchas organizaciones, hermanos. La masonería no es la excepción, pero desde las comunidades tribales hasta las más desarrolladas, en las que de alguna manera, bueno, incluso en algunas comunidades tribales, el hecho de pasar el joven a pasar a una edad adulta tiene que someterse a un cierto procedimiento, pasan ciertas pruebas. Esto sucede en la masonería no solamente para el que ingresa, sino para el que va escalando cada uno de los peldaños. ¿Cómo ves esto, Oscar? Esto es necesario. ¿Por qué? Porque el conocimiento se va perfeccionando y la persona, el individuo, tiene que mostrar que es apto para saber utilizarlo y sobre todo para ser capaz de transformarlo y transmitirlo a su vez. Porque nada me sirve acumular demasiado conocimiento si yo no soy capaz de pasárselo a la siguiente generación. Por eso cada vez se va haciendo más especializado lo que se sabe. Es igual que en el mundo académico normal. Tengo licenciados, tengo maestros y tengo doctores. Cada uno de esos grados académicos me conlleva a una mayor especialización. La francmasonería es igual. Entre más alto sea el grado del rito, no significa que la persona sea superior, no. Significa que su conocimiento es más especializado. Bueno, pues qué interesante en esto del desarrollo de la masonería. Y bueno, ¿qué perspectivas, qué retos creen ustedes que tenga hoy la masonería en este tiempo? La francmasonería, el reto más grande que tiene es mantener la cohesión social, que haya solidaridad entre todos los miembros. ¿Para qué? Para alcanzar los fines comunes y que son necesarios para todos. Y que no solamente nos unamos cuando hay un desastre natural o un problema grande, no, sino que sea una solidaridad del diario, entre lo más pequeño y lo más grande. Eso es lo que necesitamos hacer por el momento. ¿Tú cómo ves, Elmiro, este tema? No, me parece perfecto lo que dice mi querido hermano. Mientras haya una cohesión dentro de las logias, esto nos hace permanecer activos, presentes. Como nació la masonería hace miles de años, fue con ese fin, de que si tú querías externar vuestros conocimientos a otros personajes, la mitad os iban a seguir, la otra mitad os iba a hostigar. Por eso es que tuvo necesidad la masonería o los masones de aquellos tiempos de ocultarse en lugares secretos, crear su propia simbología, su propio idioma, su forma de comunicarse, porque si algún elemento en aquellos años mostraba más conocimientos que otro, luego se tergiversaba y se hacía notar que era, ¿cómo se decía? Pues insano. Pues sí, como ya hemos dicho en programas anteriores, afortunadamente, bueno, México es un país en el que de un tiempo a la fecha hay una libertad en muchos sentidos. Es posible el nacimiento, el desarrollo y la actuación de organizaciones como la masonería, pero todavía hay lugares en el mundo en los que no hay libertades y la institución no es posible que exista en esos países, lamentablemente, como en otras tipo de organizaciones en las que se es castigado o encarcelado, está prohibida la realización de este tipo de actividades. Sí, desgraciadamente, cuando hay un régimen totalitario que no admite una opinión en contra, la francmasonería no es muy agradable, porque en los francmasones hay libertad de opinión. Puedes hablar en contra y no va a haber problema. ¿Por qué? Porque es un ambiente regulado. Bueno, es un ambiente fraternal. Y los masones son tan conspiradores como se dice. Claro que no.
A veces ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo a dónde vamos a ir a cenar cuando terminamos la reunión. No podemos ponernos de acuerdo para algo mucho más complicado y intrincado. Por supuesto que no. Ha habido momentos en la historia de México en que la masonería ha tomado cartas en el asunto. Cuando nació a la vida pública la República Mexicana, que se crean esos dos bandos, el conservador y el liberal, pues ahí hubo momentos en que los miembros o los liberales, que la mayoría eran masones, hubo momentos en que tuvieron que unirse para crear leyes que llevaran por buen camino los destinos del país. Ahí sí se hubo que tomar decisiones muy fuertes. Hace poquito yo me encontré con la novedad de que el 70% de los elementos o diputados que participaron en el Congreso de Querétaro para crear esta nueva Constitución de 1917, que los abogados no me van a dejar mentir que es un ejemplo mundial, porque ahí es por primera vez los derechos del hombre y todas esas cosas fueron consideradas, eran masones. El 70% de las personas que pergeñaron la Constitución de 1917 son masones. Entonces, de ahí que efectivamente esta escuela de hombres que es la masonería crea precisamente individuos que en un momento dado tienen armas, no armas para asesinar ni eso, sino armas para crear la estructura que requiere una nación. Sí, pues la Constitución de 1917 es quizá la primera de las que hay en el mundo que expresan los derechos de orden social, los derechos sociales. Tú que eres doctor en Derecho, Oscar, Así es. ¿cómo es este tema? Nuestra Constitución fue la primera que estableció derecho a la educación, el derecho de las personas que se dedican al campo, lo que llamamos derecho agrario, y sobre todo el actual derecho laboral y de seguridad social que tenemos. Nos adelantamos a las potencias europeas en la creación de esas prerrogativas del ser humano, que nosotros ya las habíamos tenido. Nuestro constitucionalismo nos ha indicado que desde la primera constitución que tenemos como nación independiente, que era de 1824, estos derechos comenzaban a desarrollarse. Era de 1857, ni se diga, ahí se decía expresamente, derechos del hombre. Por cuestiones filosóficas, para la de 1907 cambia a garantías individuales, y a nuestra actualidad, en el 2011, retomamos aquella vieja tradición de decir, no, son los derechos del ser humano. Sí, que en realidad uno si ve la primera página de la Constitución de 1907 dice que es la que reforma la de 1857. Sí, porque el proyecto original de Carranza era nada más darle cierta revolcada a la Constitución del 57, ciertas correcciones, pero ya una vez reunidos, el Congreso Constituyente se da cuenta que es más fácil crear una nueva Constitución porque está tan viciada la del 57 como está la del 24 y como están todas las anteriores, las 7 leyes que no eran más que ¿cómo? Ideas Sí, era algo dogmático que no tenía chiste. Pero hablaríamos un poquito de la masonería en Chihuahua, porque esa ley del trabajo de 1921 es ideal, la que se hace en Chihuahua, esta es una ley perfecta. Y esa la generaron masones aquí en Chihuahua. Bueno, pues qué importante conocer estos tópicos. Bueno, ya el tiempo va avanzando y pues yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes a manera de conclusión alguna reflexión final para quienes amablemente nos han hecho el favor de escucharnos. Como reflexión final, si nosotros como miembros de la sociedad, ya sea de la sociedad civil o francmasones, nos dedicamos en verdad a estudiar nuestro entorno social y a hacer lo que nos toca, cada quien en su ámbito, créanme que lograremos grandes objetivos. Si cada uno de nosotros trabaja para su propio lado sin preocuparse por el semejante, nos vamos a acabar como sociedad. Así que, en mi opinión, lo único
medio para salvar a nuestra sociedad es a través del estudio y el compromiso. Elmiro, una reflexión final para el público que amablemente nos escucha. Sí, yo creo que mi querido hermano Oscar Enrique dijo todo. Ya no me dejó Ya no hay mucho que agregar. nada, pues ya no hay nada que agregar porque precisamente no. Esa es la idea de la masonería precisamente y que seguir nuestros landmarks que nos marcan, valga la redundancia, ese camino a seguir. Si nos salimos de esa vereda, nos vamos a fracasar, las logias van a desaparecer y entonces pues no sé dónde vamos a ir a parar en esta sociedad tan violenta en la que estamos viviendo. Excelentes reflexiones, excelentes comentarios. Deseamos que este programa, como los anteriores, haya sido de su agrado. Les agradezco de nueva cuenta su presencia y su colaboración a nuestros queridos hermanos Oscar Enrique Castillo Flores y Adelmiro Ponce de León Estrada. Muy agradecidos con ustedes, muy amables y buenas noches.